Hola, Carmen. Desde la Universidad Popular de Valencia nos gustaría saber cómo es la cocina de un escritor, es decir, cómo nos has contado algunas de las claves para escribir, en este caso tu última novela, pero nos gustaría saber dónde escribes, cómo escribes, si tienes un esquema previo, en qué medida te documentas, etcétera. Y una segunda pregunta, has citado a Espera, Proust. pero Ah, házmelo una perdón. y después que si no se me olvida, Sí, es vale, una vale. memoria de chanquete yo. Pero, bueno, primero decirte que esa idea que tiene la gente de que los escritores son como unos seres desparramados y desorganizados y que entonces se quedan hasta las 6 de la mañana y se fuman 2 paquetes de tabaco y 4 botellas de whisky. Yo no conozco ningún escritor que sea así. Todos los escritores, hay unos que son diurnos y otros que son nocturnos. Yo soy diurna, me levanto muy temprano y escribo hasta la hora de comer, pero bueno, todos tenemos como horarios, porque creo que la disciplina es muy importante. Disciplina es otra palabra fea, ¿ven? Tiene muy mala prensa esto de la disciplina, pero yo no concibo la vida sin disciplina, porque si no, por supuesto, nunca encontraría el momento de escribir, porque hoy hace un día maravilloso y ¿por qué me voy a sentar yo a escribir si puedo estar tomando el sol o paseando, tomando una Coca-Cola o hablando con los amigos? Así que yo creo que la disciplina es importante para escribir, y se me dio la pinza, no me acuerdo que me has preguntado. ¿Qué me El has dicho? proceso de Un documentación diseño previo Ah, previo. vale, vale. Sí, sí. Ah, vale, vale. Bueno, hay dos tipos de escritores. Hay escritores que hacen como esquemas previos y entonces saben perfectamente cómo empieza la novela y cómo acaba y qué va a pasar en el capítulo 5 y tienen todo estructurado. Yo no tengo la más remota idea. Para que se hagan una idea, cuando empecé este libro solo sabía que quería contar la historia de 2 hermanas y una de ellas invita a la gente a que la asesine, pero no sabía ni quién era el asesino, ni siquiera sabía muy bien cómo era la personalidad de Olivia, no sabía nada. El truco consiste en que tú empiezas bueno, yo empiezo y digo, bueno, fulanita de tal convoca a todo el mundo a su asesinato. Y entonces creas el personaje de Olivia. Y cuando creas el personaje de Olivia y la dotas de una mínima entidad, y dices que es rubia y de ojos azules y que tiene tantos años, ese personaje automáticamente empieza a hablar, y cuando habla tiene una personalidad propia y lo único que tienes que hacer es escucharlo. Esto parece un poco esotérico, pero es así. Los personajes se van creando a sí mismos, ¿no? Tú los dotas de una mínima personalidad y ellos mismos se van creando. Y a medida que se van creando, van a su vez tejiendo la trama. Pero yo no, como no hago esquemas, primero, no sabía quién era el asesino. De hecho, para este libro tenía otro asesino. Hasta en mitad del libro que tenía otro asesino, y un momento dado me dije, mira, Carmencita, vas a la catástrofe, este te lo van a coger enseguida. O sea que tuve que volver para atrás, corregir, cambiar de asesino y volver a rehacer la novela. Así que por un lado soy bastante ordenada, pero por otro lado tengo todas esta cosa errática de ir para atrás y para adelante, pero al final todo encaja. Es como que hay un orden superior. No digo que sea una cosa esotérica y rara, ni que otros escriban por mí, ni nada por el estilo, pero que la historia está ahí. Hay una frase que a mí me gustaba mucho de Miguel Ángel, el escultor. Él decía que esculpir es sacar de dentro de la roca la maravillosa estatua que ya está ahí. Y eso es un poco lo que hacemos también los escritores. La historia está ahí, y entonces tú lo que tienes que hacer es penetrarla, y a partir de ese momento ella misma se va contando. ¿Y la segunda? La segunda es que has citado a Proust. Hay por ahí un cuestionario que contestó él, que se hizo famoso a raíz de sus preguntas, de sus respuestas, mejor dicho. La última de esas preguntas era algo así, si me permites, te la haría llegar desde pues eso, tu profesión de escritora. ¿Cómo te gustaría que se recordasen tus novelas o tu forma de escribir, etcétera, etcétera? Que pervivieran al cabo de un tiempo. Bueno, a mí me gustaría que me recordaran por... si mi literatura fuera una receta de cocina, que yo creo que la literatura se parece bastante a la cocina, porque en el fondo es ir mezclando los ingredientes, y cada escritor utiliza
los ingredientes, pero salen distintas cosas, porque como ustedes saben, con un huevo y sal puedes hacer una tortilla, pero también puedes hacer un huevo frito y también puedes hacer un soufflé, o sea que realmente con unos mismos ingredientes se pueden fabricar cosas muy distintas. Yo diría que los ingredientes que yo pongo a mis novelas son un retrato psicológico de los personajes, por lo que decía antes, que no me parece, no hay nada tan interesante en el mundo como los seres humanos y las pulsiones y por qué hacen lo que hacen y por qué actúan como actúan o dicen lo que dicen. Una sátira de la sociedad, es muy divertido mirar alrededor y ver cómo la gente, yo qué sé, cómo piensa o cuáles son las cosas que les interesan o no les interesan, o por qué de repente se pone de moda algo o hay otra cosa no, por eso tanto una sátira de la sociedad, y todo esto revuelto con mucho humor. Así que si alguna vez escribes sobre mi obra, me gustaría que esos 3 ingredientes estuvieran ahí. Buenas. Hola. Que no es el mejor sitio, pero ¿usted cree que un asesinato puede estar justificado? Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Yo he tenido muchas ganas de matar a muchas personas, pero me tengo que cortar. No creo que el asesinato esté justificado en ningún caso. Pero pienso que es la historia de la humanidad, porque no sé si tú eres lector de la Biblia, pero cuando llevabas 3 o 4, no sé por qué, ¿Algo? Ah, sí. Bueno, pues si has leído la Biblia, habrás visto que no pasan ni 4 páginas hasta que viene el primer asesino, que es Caín, ¿no? Así que a pesar de que no esté justificado el asesinato, lamentablemente está muy unido al ser humano. Y ahora dime por qué todos tus amigos se ríen cuando digo que si eres lector de la Biblia. Soy crítico. ¿Qué? Soy bastante crítico. ¿Con la Biblia? Un poco. Sí, comprendo que lo de la Biblia es complicado, pero de todas maneras te voy a decir una cosa, ¿eh? La Biblia, aparte de ser un libro religioso, a mí siempre me preguntan, ¿cuál es el libro que se llevaría a una isla desierta? Y yo siempre digo que la Biblia, y no por razones religiosas, sino porque en la Biblia está absolutamente todo. Mira, hay poesía, hay novela negra, asesinatos, hay incluso ciencia ficción, no sé si sabes, en fin, todo lo del carro de Elías, lo de, por ejemplo, el Arca de la Alianza, es muy interesante. En mi época leíamos mucho un autor que se llama Erich von Däniken, no sé si esto se lleva, ¿no? Ahora no, pero... Ahora no. Era un autor de no sé cómo se llamaría, ¿qué tipo de género sería eso? Realismo fantástico es lo que se llamaba. Sí. Era realismo fantástico, se llamaba así. Claro, y que era como dar explicación esotérica a los fenómenos. Y entonces te decía, por ejemplo, que el Arca de la Alianza es donde se guardaban las tablas de la ley. Tú sabes que, bueno, no porque no eres lector de la Biblia, pero en fin, resulta que baja Moisés baja Moisés con las tablas que le ha dado Dios, los 10 mandamientos, y esos 10 mandamientos al cabo de un tiempo se veneran y se guardan en una cosa que se llama el Arca de la Alianza. Y cuando explica la Biblia cómo se fabrica el Arca de la Alianza, por lo visto, según von Däniken, que esto no lo he comprobado, explica cómo se fabrica ese el receptáculo donde le van a meter el Arca de la Alianza, y es un generador, de modo que todo el mundo que tocaba ese receptáculo caía fulminado y muerto. Por eso te digo que en la Biblia también hay ciencia ficción. Y esa es la razón por la que si yo me voy a una isla desierta me llevaré la Biblia, a pesar de que es verdad lo que dices tú, que es un libro del que se puede ser muy crítico. Desgraciadamente solo tenemos tiempo ya para una pregunta. Así que alguien que quiera concluir. No es pregunta, es un comentario. Buenos días. Yo por Navidad me regalaron el libro. Yo nunca había leído nada de usted. Y bueno, como estaba leyendo otros, lo tenía aparcado. Al saber que veníamos aquí, pues he empezado a leerlo. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Estoy justo en la primera cena. O sea que no puedo comentarlo todo porque estoy en la mitad. Pero lo encuentro muy interesante y me gusta mucho. Me gusta mucho la manera que tiene de llevar todos los personajes, o sea, explicándote
cada uno de ellos lo que ha significado en la vida de Olivia, ¿vale? Entonces ahora espero terminarlo, claro, porque estoy enganchada. Y decirles a los demás que, bueno, pues que es un libro muy ameno, lo puedes llevar muy bien. Y nada, felicitarle porque me está gustando mucho. No había leído nada, pero a partir de ahora voy a leerle. Bueno, muchísimas gracias por ese comentario. Espero que... Muchas gracias por ese comentario. Espero que te guste también el final. Yo trabajo mucho los finales porque como lectora de novela policíaca me molesta mucho, de repente encuentras un libro apasionante, te quedas hasta las 4 de la mañana y luego te dicen que el asesino es el mayordomo, lo quieres matar. Y dices, ¿yo para qué me he quedado hasta las 4 de la mañana para que me digan esta tontería? Así que yo trabajo mucho los finales. Espero que te guste también cuando llegues. Que conste que no voy a hacer ninguna trampa y no voy a leer el final. Vale, vale. Porque así estaré mucho más con el ansia de poderlo terminar. ¿Vale? Vale, vale, muchas gracias. Bueno, pues se ha terminado el tiempo. Yo, un poco en nombre de todos, quiero dar gracias a Carmen. Ha sido un placer hablar con ella y escucharla. Y también hacer un comentario final. Ella ha hecho un par de comentarios. Había hecho una pregunta sobre cómo se organiza un escritor y nos ha contado cómo se organiza con disciplina, trabaja y tal. Entonces yo me he deprimido. Pues yo me empiezo a entender por qué no consigo yo triunfar como escritor, ¿no? Que no se pueden beber 2 botellas de whisky, no se pueden tomar 2 cajetillas de cigarrillos, no se puede estar hasta así. Eso me ha deprimido mucho. Pero me ha animado mucho cuando me ha dicho que empieza a escribir y no sabe cómo va a acabar la fiesta ni cómo va a terminar la trama. Y hay mucha gente, yo he conocido muchos escritores y se dividen en dos segmentos muy claros. El segmento de los que lo tienen todo planificado y el segmento de los que les gusta escribir. Y dicen, si supiera cómo acaba, ¿para qué me voy a seguir? Ya sé cómo acaba, no me interesa. Quiero descubrir cómo acaba. Y eso lo hizo Humberto Eco, no es ninguna tontería, no es ningún fallo como escritor. Hay gente importante que lo dice. Dice, no tienes más que seguir la lógica de la situación. Tú creas un mundo narrativo, creas unos personajes, y no es que se muevan solos, es que si eres lógico con lo que has creado, encuentras cómo termina. O sea, que me ha encantado esa segunda parte de discusión, me anima todavía. En fin, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido hoy aquí. Os invitamos a participar en los otros encuentros que desde Biblioteca Valenciana se van a realizar. Quiero agradecer a Luis su amable presentación y, por supuesto, a Carmen Posadas por haber venido hoy hasta aquí. Muchas gracias a todos.